Queridos hermanos, le doy la más cordial bienvenida a la celebración del Día del Señor en este domingo 21 del tiempo ordinario. Damos gracias a Dios por todas las bendiciones que derrama sobre nuestra vida y vamos a poner también nuestras peticiones e intenciones en la celebración del día de hoy, saludando a todos nuestros hermanos que nos ven en Venezuela y en Colombia a través de la señal de la televisión y a todos los hermanos que se conecten en internet, desearles también las mismas bendiciones. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor Jesús, quien nos convoca para escuchar su palabra y participar de la comunión, esté con todos ustedes. Pongámonos el traje de fiesta. Ponerse el traje de fiesta es dejar de lado la vestidura del pecado y vestirnos de la gracia de Dios, del perdón, de la reconciliación, para celebrar esta gran fiesta con el Señor. Pongamos nuestra vida en presencia de Dios y pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Glorifiquemos a nuestro amado Dios por todas las bendiciones que nos da a cada momento de nuestra vida. Solo tú
Oremos. Dios nuestro, tú que puedes darnos un mismo querer y un mismo sentir, concédenos a todos amar lo que nos mandas y anhelar lo que nos prometes, para que en medio de las preocupaciones de esta vida pueda encontrar nuestro corazón la felicidad verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos, hermanos, atentamente el mensaje de la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor a Sobná, mayordomo del palacio: te echaré de tu pueblo, te destituiré de tu cargo. Aquel día llamaré a mi siervo, a Eliacín, hijo de Hilcías. Le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda, le daré tus poderes. Será padre para los habitantes de Jerusalén, para el pueblo de Judá. Colgaré de su hombro la llave del palacio de David. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo hincaré como un clavo en sitio firme. Dará un trono glorioso a la casa paterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles tañeré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Daré gracias a tu nombre. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera a tu fama, cuando te invoqué, me escuchaste. Acreciste el valor en mi alma. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. El Señor es sublime, se fija en el humilde, y de lejos conoce al soberbio. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Qué abismo de generosidad, de sabiduría y de conocimiento el de Dios. Qué insondables sus decisiones y qué irrefreables sus caminos. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le ha dado primero para que Él le devuelva? Él es el origen, guía y meta del universo. A Él la gloria por los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotaré. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos a que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, hoy la palabra de Dios nos trae un mensaje, en primer lugar, social. Porque la primera lectura tomada del profeta Isaías nos habla de la destitución de una persona que tenía una situación privilegiada, tenía un poder social y político, y se había aprovechado de ello para su beneficio personal. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y en este sentido, queda destituido de su cargo precisamente por esa deshonestidad. Que a pesar del cargo que nosotros tenemos, nuestro proceder tiene que ser honrado. Y es a lo que nos invita el profeta Isaías, a vivir con honradez de corazón. Y en ese sentido, nosotros estamos llamados a orar por las autoridades civiles. En el Antiguo Testamento Dios era el que ponía y establecía quiénes eran los que iban a gobernar a Israel. Era Dios el que elegía a los reyes. Luego nos dio esa capacidad a los seres humanos y muchas veces nos equivocamos en la elección de los que dirigen los destinos de los pueblos. Pero después que los elegimos, tenemos que pedirle a Dios por su honestidad, porque sean servidores por el bien y la justicia, porque Pablo lo exhorta: oren por sus gobernantes. Y eso sí, nosotros como cristianos estamos llamados a actuar apegados a las leyes y buenas costumbres de los pueblos, a valorar la constitución de los países y a reconocer a los que han sido elegidos bajo tales circunstancias, ¿no? Si, por ejemplo, es público y es sabido que una persona llegó al poder de manera deshonesta o utilizando a los demás o comprando conciencias o qué sé yo por lo menos como cristiano no me siento llamado a reconocer a una autoridad que ha llegado al poder de manera deshonesta. No tengo por qué reconocerlo. Nadie me puede obligar a reconocerlo. Pero si una persona ha sido elegida por el pueblo y tiene un llamado a un servicio social y político, debemos orar por esa persona, para que esa persona se desempeñe correctamente en sus funciones. A lo que me refiero, mis queridos hermanos, es que los creyentes debemos vivir de acuerdo a la Constitución y a las leyes del país donde estamos. Siempre y cuando también, porque esto también tengo que aclararlo, esas leyes vayan en consonancia con el Evangelio y con las costumbres de la fe cristiana. Porque yo, antes de considerarme de cualquier tendencia o de cualquier color político, sí hay algo, y es lo que vamos a ver en el Evangelio, y por eso la primera lectura concuerda con el Evangelio. Si algo me identifica y me hace común a mis hermanos los hombres y mujeres, y algo nos une, es el hecho del bautismo y de pertenecer a un pueblo que es el pueblo de Dios, que es la iglesia, donde no debe haber discriminaciones, ni diferencias sociales, ni políticas, ni raciales, ni económicas, ni religiosas. Entonces, en ese sentido, yo antepongo la ley de Dios, porque es lo correcto. Si yo soy creyente, si yo soy cristiano, antepongo las leyes de Dios a las leyes de los hombres, porque pueden haber leyes que puedan ser muy legales, pero si van en contra de los principios de mi fe,
con todo el respeto de las autoridades civiles, no estoy dispuesto a obedecerla, porque yo hago uso de mi libertad. Dios me hizo libre y yo obedeceré las leyes que vayan acorde a mis principios cristianos. Pero si no van acorde a mis principios cristianos, no tengo por qué seguir y obedecer una ley. Es como el caso del médico que se niega a practicar el aborto. Aunque en algún país sea legal y esté amparado el hecho del aborto por una ley civil, si un médico es cristiano y es católico y siente que es incorrecto el proceder de una persona que no solamente practica el aborto, sino que ayuda a su realización, nadie civilmente puede obligar a ese médico a ejecutar un aborto. Porque mucha gente primero tiene sus principios, y si uno tiene principios morales claros, no tiene por qué sucumbir a ellos por una ley que sea contraria a la ley de Dios. Porque el aborto es una ley contraria a la ley de Dios. Y cualquiera otras leyes que hay también en muchos países ya donde son legales muchas cosas, nosotros nunca las vamos a considerar como legales. Porque bien dice la palabra de Dios, es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres, porque Dios no se equivoca, los seres humanos sí. Entonces, este es un tema muy importante y hay que aclarar estas cosas. Y nosotros tenemos que ir de acuerdo a las leyes, siempre y cuando sean leyes sanas y que ayuden al buen desarrollo de los pueblos. Pero si contradicen la fe y los principios, no debemos seguirlas y obedecerlas porque no podemos desobedecer a Dios. Nuestra primera obediencia está destinada a Dios nuestro Señor. Y es lo que sucede en el caso del Evangelio. Este Evangelio yo lo reflexioné en la fiesta de San Pedro y San Pablo. Y yo les invito a que si no escucharon la homilía de ese día, porque me afinqué un poquito más en el tema del ministerio petrino, escúchenla, búsquenla en YouTube el día 29 de junio del presente año y escuchen la profundización que yo hice sobre este texto y el tema del ministerio de Pedro. Pero hoy quisiera relacionar esto también con esta primera lectura que hemos leído, porque no es casualidad que la confesión de Pedro, que es como se llama este texto en la Sagrada Escritura, se dé en la ciudad llamada Cesarea de Filipo. ¿Y por qué lo digo? Porque la ciudad de Cesarea era una ofensa para los judíos, porque fue una ciudad construida dentro de territorio judío en honor al emperador, que era el que tenía dominado, que era el que tenía sometido al pueblo judío. Imagínense ustedes una ciudad que lleva el nombre y que es construida en honor a una persona que ha hecho tanto daño a un pueblo. Y en ese lugar precisamente es donde sucede esta pregunta que Jesús hace, que no la hace por casualidad. Él dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos le contestan, uno dice que eres Juan el Bautista, otro que eres Elías o que eres alguno de esos profetas de la antigüedad que ha vuelto a la vida. Muy bien, eso lo dicen los chismes, eso lo dice el común, eso lo dice la gente. Ahora ustedes, los que andan conmigo, mis apóstoles, los que me conocen, los que han seguido mis enseñanzas y mi camino, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro toma la palabra, como siempre Pedro, y dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Él hace una declaración en esa ciudad de que él, el centro de atención, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Mesías, es Jesús de Nazaret. Por eso yo decía, primero lo que Jesús me pide, y ya después seguimos todas las demás leyes y todas las demás costumbres humanas. Pero mi primera autoridad es el Señor Jesucristo. Porque desde el bautismo yo entré a participar, a formar parte de este reino de Dios, que es la iglesia, donde Cristo es el Rey. Y mi primer y único Señor y Rey es Jesucristo. Ya después de Él vendrá lo demás y los otros reconocimientos. Pero el primer reconocimiento es para el Señor. El cristiano pone a Cristo en el trono, en el primer lugar de su vida, de su familia, de su hogar, de su país. Yo suelo repetirlo con frecuencia, el Señor de Venezuela es Jesucristo,
pues esta nación fue consagrada al Santísimo Sacramento, y eso hay que repetirlo, y hacerlo vida, y creérselo, y trabajar para ello, para que sea el Señor el que reine. Entonces, este texto de la Confesión de Pedro nos trae 3 ideas muy importantes. Es una denuncia a la hipocresía y la superficialidad con la que muchos hombres deshonestos enturbian el servicio tan noble como lo es la administración pública y los gobiernos terrenales. Mucha gente ha ensuciado el buen nombre de lo que es ese servicio. Ese servicio es muy importante, el servicio público, pero mucha gente lo ha manchado. Por eso, sabiamente, el Papa Juan Pablo II y los últimos pontificados nos han dicho: los cristianos tienen que inmiscuirse en la vida pública. Cada vez más son los creyentes los que tienen que tomar cargos importantes y formar parte de la vida social y política del mundo, porque necesitamos gente honesta, gente con valores, gente con principios cristianos, que estén al frente de las instituciones. Hemos dejado las instituciones en manos de gente que no cree en Dios y no tienen valores. Y por eso muchas veces el desastre que sucede en muchos pueblos. Ojalá esos jóvenes, esas nuevas generaciones que vienen con deseos de construir, de echar adelante, se animen a formar parte de la dirigencia social y política de muchos lugares con principios y valores cristianos, porque esto, mis hermanos, es necesario y la palabra de Dios así lo afirma. Este texto de hoy también nos trae 3 mensajes aleccionadores a los discípulos. En primer lugar, que por encima de todo gobernante está Jesucristo, que es el Mesías y el Señor. En segundo lugar, la sabia distinción entre los planos del gobierno y su autonomía y el plano también espiritual. Existe un reino terrenal, un reino político, un espacio político, y existe un espacio espiritual, que es la iglesia, que es la conformación de la fe. Y el tercer mensaje es que un mal gobierno o una mala representación pública no debe hacernos perder la fe en el Señor, ni incluso en las instituciones humanas y divinas. Siempre tenemos que tener la esperanza de que bien en el poder político o bien en el ámbito espiritual, Dios siempre enviará personas honestas, Dios siempre enviará personas con espíritu de servicio. Al final de la confesión de Pedro, Jesús le hace una promesa a Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por eso decía que por encima de los reinos terrenales está nuestra iglesia, que es universal y que nos une a todos, y en la cual no hay diferencia, en la cual no hay fronteras, en la cual no hay división de personas, en la cual todos cabemos y todos son bienvenidos. La iglesia le da el bautismo a todo aquel que lo pida con fe. Lo único que la iglesia nos pide para recibir el bautismo es la fe. En el caso de un niño, la fe de los padres, que por lógica se le va a transmitir a los niños. Y si se va a bautizar un joven o un adulto, ¿qué se requiere? Que la persona se le compruebe que está pidiendo el bautismo por fe. Entonces, desde el mismo momento que yo quiero acceder a la iglesia y quiero formar parte de la iglesia y quiero ser miembro de la iglesia, me estoy sujetando bajo el reinado de Jesucristo. Por eso decía hace un momento que los principios y las leyes fundamentales de un creyente son las que establece el Señor en primer lugar. Porque nosotros nos hemos sujetado a ese rey, a ese Señor espiritual, porque Jesús también lo dice: yo soy rey, le dice a Pilato, pero mi reino no es de este mundo. Es decir, el reinado de Jesús va más allá del poder político o del poder terrenal, es un poder espiritual. Pero desde el mismo momento en que yo me sujeto a ese rey, acepto sus mandamientos, acepto sus enseñanzas y esas las convierto en la ley de mi vida y en la regla de conducta de mi vida. Debo actuar no como el mundo, no como ciudadano del mundo, no con los valores del mundo que muchas veces son más antivalores que valores, no bajo los criterios del mundo del tener, del poder, del placer, sino bajo los valores del reino de Jesús, que es el amor,
a Dios y el amor al prójimo. Y Jesús le dice a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Eso es una frase que Jesús no se la dice a más nadie en la Sagrada Escritura. Si uno se pone a revisar la Biblia para atrás y para adelante, no existe otro texto donde suceda algo similar. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué significa eso? Un judío que estaba allí escuchando entiende muy bien lo que Jesús quiso decir cuando le dice a Pedro que le dará las llaves del reino. Jesús está nombrando a Pedro como el segundo al mando en ese reino que está estableciendo, en ese pueblo que está formando, que es la iglesia. Porque el que llevaba las llaves del reino, en los reinos terrenales, en el tiempo de Jesús, el que llevaba las llaves del reino era como la especie de secretario de Estado o el asistente del rey, que tenía la misma potestad del rey y que actuaba en su nombre cuando éste estaba ausente físicamente. Y Jesús se ausenta físicamente de la iglesia, pero le entrega las llaves del reino a Pedro. Por eso la misión del Papa es tan importante a nivel universal, porque el Papa como sucesor de Pedro es aquel que lleva las llaves del reino de los cielos. Y dice, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. La iglesia de Cristo, por el ministerio de Pedro y de los apóstoles, y por la gracia del bautismo, tiene el poder de atar y desatar. Qué grande es pertenecer a este reino de Dios que es la iglesia. Una reflexión que nos hace el Evangelio hoy bastante profunda. Un llamado a la honestidad, al servicio sincero. El que opta, mis hermanos, por un cargo público, bien sea dentro de la iglesia o en el ámbito social o civil, tiene que tener la conciencia de que quiere hacerlo por servir y no por servirse. Que ese ha sido el gran problema, el egoísmo, que ha llevado a muchos pueblos a la ruina, porque la corrupción, el mal, se ha metido y se ha convertido en prioridad, y nos hemos olvidado de la importancia que es el servicio al prójimo y el bien común. Si nosotros tuviésemos presente lo importante que es el bien común, no hubiese corrupción. Si muchos de nuestros líderes y de las personas que tienen responsabilidades en la sociedad tuviesen en cuenta este evangelio, tuviesen en cuenta esta primera lectura, actuarían de acuerdo y conforme a los principios de Dios y no existiría la corrupción en la tierra. Decía el Papa Francisco con mucha razón que Dios perdona cualquier pecado, pero uno de los pecados que Dios detesta y que muy seguramente serán muy difíciles de perdonar es el pecado de la corrupción. Y explica el Papa Francisco el por qué. Porque la corrupción hace mucho daño y genera mucho daño. Y hace a las sociedades desiguales. Y a unos pocos los hace muy ricos y a otros muchos los hace muy pobres. Que nos quede esta reflexión y que el Espíritu Santo nos ilumine para que actuemos conforme no a la ley de los hombres, no a los criterios del mundo, sino que nuestra regla, nuestra ley, sea la propuesta de Jesús de Nazaret, que si todos entramos por ese camino, de seguro será muy exitoso nuestro proceder, tanto en la vida pública como en la vida privada. Que así sea. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna. Dios nos llama a llevar una vida digna del llamamiento que hemos recibido.
Oremos todos juntos para que cada día nos comprometamos más con el proyecto de la salvación. Vamos a responder a cada petición. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. En el mundo subsisten aún muchos focos de hambre, no solo de pan, sino también de la palabra de Dios. Pidamos al Señor suplicantes para que todos nosotros nos comprometamos en favor de los necesitados, los descartados de la sociedad, los que no cuentan en las estadísticas. Oremos. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Oremos por las vocaciones sacerdotales y religiosas en Venezuela y en el mundo, para que sean muchos los que se preparen a calmar las ansias de recibir el cuerpo y la sangre del Señor y contribuyan a la construcción del único cuerpo que es la Iglesia. Roguemos al Señor. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. En oración unánime con María, la Madre de Jesús, pidamos por quienes son víctimas de calamidades y no logran, no obstante sus esfuerzos, dar respuestas a sus necesidades más básicas. Oremos al Señor. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Para que el Señor, según su bondad, conceda los frutos de todas las iniciativas buenas en favor del pueblo, de todos esos gestos de solidaridad que nos hacen sentir hermanos e hijos del mismo Padre. Roguemos al Señor. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Por los gobernantes y los que tienen alguna misión en la sociedad, para que trabajen unidos por el bien común y no olviden a los más desfavorecidos de la sociedad. Roguemos al Señor. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Concédenos, Padre de toda bendición, el amor compasivo de tu Hijo, para que seamos mensajeros de paz y de alegría, buscando solamente tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Venimos a entregarte nuestras vidas y con ello lo que somos, por tu bondad. Venimos a ofrecerte el fruto de nuestro trabajo, Señor. Recíbelo, el fruto de la tierra, el fruto de la vid. Transfórmalos en tu cuerpo, en tu sangre, oh Señor. El fruto de la tierra, el fruto de la vid. Transfórmalos en tu cuerpo y en tu sangre, oh Señor. Venimos a entregarte nuestras vidas y con ello lo que somos. Recíbelo. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, que por medio de un sacrificio único, el de Cristo en la cruz, nos has adoptado como hijos tuyos, concede siempre a tu Iglesia el don de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque de tal manera gobiernas a tu Iglesia, que en todo lugar y en cada momento nos proporcionas lo que más conviene. No cesas en efecto de asistirla con la fuerza del Espíritu Santo, para que confiada siempre en ti en el amor, ni abandone la plegaria en la tribulación, ni deje de darte gracias en el gozo. Por Cristo Señor nuestro, por eso unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría.
santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Te glorificamos, Padre Santo, porque siempre estás con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Y como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan. Te dio gracias, lo partió y se los dio diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalécenos con ese mismo espíritu a todos los que hemos sido invitados a tu mesa, para que todos nosotros, pueblo de Dios, con nuestros pastores, el Papa Francisco, nuestro obispo Baltasar, con los presbíteros y los diáconos, caminemos alegres en la esperanza y firmes en la fe, y comuniquemos al mundo el gozo del Evangelio. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo, y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, con San José, su esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos. Te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dirijamos nuestra oración confiada al Padre Celestial por nosotros y las necesidades de todos los hermanos, diciendo:
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Amado Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Cristo el Señor permanezca siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el Espíritu del Señor compartamos fraternalmente el saludo de la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres, pero una palabra tuya bastará para sanar. El que come mi carne y bebe mi sangre, dice el Señor, tiene ya vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, Ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como Padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo, que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos.
quédate, Señor, conmigo. Oremos. Completa, Señor, en nosotros la obra redentora de tu amor y danos la fortaleza y generosidad necesarias para que podamos cumplir en todo tu santa voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Que sobre ustedes y sus familias descienda la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y les acompañe y proteja siempre. Amén. Hacemos un canto a nuestra Madre Celestial. Quiero decir que sí, 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 como tú, María, como tú, un día como tú, María. Y adoramos a Jesús vivo y presente en el Santísimo Sacramento. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Sí, Señor, recibe nuestro homenaje, nuestra adoración en este domingo, día consagrado a ti. Y concédenos la luz del Espíritu Santo. Concédenos el fuego de tu amor a todos los que creemos en ti y a los que participamos con fe de esta Eucaristía. Llénanos de tu gracia, de tu amor, de tu infinita ternura, de tu compasión, de tu amor por los demás. Y concédenos, Señor, que toda nuestra vida sea gloria para ti y alabanza para ti, que te alabemos no solo con nuestros labios, sino con nuestras palabras, acciones y gestos en favor de los demás. Amén. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor.
Queridos hermanos, quisiera hablarles de Juana Josefa Bermúdez Pirela, conocida también como la hermana Tarcisio de San José, que nació el 30 de enero de 1898 en la conocida parroquia de Santa Lucía en Maracaibo, que creció en un hogar cristiano. Fue bautizada el 27 de junio del mismo año y ahí empezó su camino de fe. ¿De dónde aprendió esta religiosa el amor a los pobres y la caridad cristiana? De su propio hogar. Nos cuenta su biografía que su casa estaba abierta a los necesitados, a los pobres, a quienes se les atendía, se les brindaba una mano, un plato de comida, y que muchas veces tuvo la experiencia de ver sentar en su propia mesa, en la mesa familiar, a la gente que venía buscando ayuda. Su hermana, que era docente y que trabajó en zonas necesitadas, acostumbraba llevar alimentos a las familias más pobres, y allí iba Juana Josefa a acompañarla. De ahí ella aprendió su amor y su caridad por los más necesitados. Ingresó en la vida religiosa y tomó el nombre de un mártir de la Eucaristía, San Tarcisio, que corresponde a los inicios de la vida cristiana. Tarcisio era un jovencito que recibía del Papa la encomienda de llevar la comunión a los presos cristianos y que murió mártir de la Eucaristía porque ante la insistencia de los que allí estaban acosándole, le decían que le entregara el paquetito que llevaba entre sus manos, y él llevaba la Eucaristía y defendiendo la Eucaristía murió. Y esto es providencial en Sor Tarcisio, porque cuando se viene desde Maracaibo, en una travesía de 5 días, para que veamos las dificultades que había en la Venezuela de aquel entonces, de Maracaibo a Maiquetía, navegó por 5 días para llegar al Hospital San José. Fue recibida por la hermana María Eustaquia Ochoa, quien lo primero que hizo fue llevarla a la capilla. Esto marcaría su espiritualidad y su vida, porque ella, con apenas 27 años, cuando llegó al Hospital San José, se dedicó en profundidad a amar con profunda devoción a Jesús Eucaristía, que era el centro de su espiritualidad, y eso lo revelan sus escritos y sus poesías. Hizo una gran labor escribiendo la historia de la congregación de las Hermanitas de los Pobres de Maiquetía, recogidas en los volúmenes denominados Nuestra Historia. Y allí se narra los inicios y las peripecias vividas para la formación de esta congregación religiosa. Se encargó de escribir la Preposición, el documento con las virtudes y la narración de la vida de la Madre Emilia de San José, fundadora de la obra, que sirvió para su proceso de beatificación, y así fue enviado a Roma, y desarrolló una intensa vida entregada a los más pobres, a los más necesitados y a su propia congregación, siendo ejemplo e inspiración para otras hermanas. Murió a los 95 años, dejando tras de ella las huellas de Cristo impresas en su vida, y dejando también un hermoso testimonio de lo que era su espiritualidad en sus escritos y en sus poesías. Sus relaciones místicas con la Santísima Trinidad, con la Santísima Virgen, con San José, quedan plasmados en sus escritos que gracias a Dios conservamos y que son también inspiración para todas aquellas que optan por la vida religiosa. Que Dios les bendiga a todos. Si acudes a la hermana Tarcisio de San José y recibes algún favor o milagro, puedes notificarlo al siguiente correo electrónico: tarcisiodesanjose@gmail.com. Muchas gracias.